Saludos amigos y bienvenidos al Juego Financiero Special Edition, edición número 15. Como siempre, José Miguel. Hoy vamos a tener en otra edición una invitada que ya lo tuvieron anteriormente, que es Michelle Gables. Vamos a los detalles y vamos a las noticias en acción. ¿Cómo estás viendo la economía? ¿Qué has visto en el mercado en los últimos 2 meses? ¿Cómo desde la última edición que tuvimos, cómo se han comportado en general? Pues Ferdinand, la economía es sumamente robusta en Estados Unidos. Los Muy fuerte. mercados arrancaron el año súper fuerte. De hecho, ayer estaba analizando, el S&P 500 ya logró el target que tenía para el año, la gran mayoría de las casas de corretaje, y de hecho en muchas de ellas hasta lo ha superado, cruzando un 7% positivo en lo que va de estos dos meses del año. Tenemos un S&P 500 en 5.080, 5.070, comportándose muy bien. Llegó a estar sobre 5.100 en un momento dado. Así que en ese aspecto fue en su gran mayoría, los earnings corporativos salieron muy bien. Parte principal de por qué también estamos viendo un comportamiento tan bueno. Nvidia con una excelente sorpresa, Válgame. ¿verdad? Siendo Botó la bola del parque con 3 el envases. stock más hablado y más analizado en estos momentos, pero dando de qué hablar y hasta cierto punto moviendo mercados. Así que, contestando tu pregunta, Feria, sumamente robusto, muy atento a la data económica de inflación, obviamente, para poder determinar qué esperar. Yo creo que la última vez que lo miré, creo que fue ayer o antes de ayer, un Yes. 96% Ajá. de los analistas entienden que no vamos a ver ningún tipo de baja en las tasas de intereses, por lo menos hasta luego del verano, ¿verdad? Ya estaríamos entrando en lo que sería el tercer trimestre del año. Y cuidado, ¿verdad? Porque de aquí a allá hay un largo trecho, hay que continuar monitoreando esa data. Ciertamente, la inflación ha venido Sí. bajando en un pace consistente, pero hay otras cositas, ¿verdad?, que se miran, que la Reserva está observando y pues no quieren adelantarse. Yo creo que esa es ¿Cómo ¿verdad? salió el número hoy del PCI? No El, sabes más o menos. el, el, el PCE salió relativamente en línea, It was in line. Ok. as expected. Y yo creo que realmente otra de las partes importantes es Para los el amigos que nos empleo. escuchan y que nos ven, el PCI es el indicador primario de inflación que el Fed mira en las reuniones. Correcto. No es CPI. CPI lo miran porque lo miran como un lagging indicator y también porque el CPI se influencia mucho con las rentas anuales y el housing market. PCE es un core inflation mucho menos volátil y por lo tanto la Reserva El, Federal le gusta ver la tendencia de ese PCI de ese para PCE. determinar decisiones. Ah, Adelante, ah, perdón. el bottom line yo creo que es eso, Ferdinand, que para poder entrar en el tema del día, que no debemos, ¿verdad? Se había adelantado muchas personas que miraban a Bueno, lo mejor en este podcast fuimos muy Volte- claros sí, de dos forecasts y estoy en récord. 12% de S&P va a finalizar este año y que el Fed no va a bajar hasta el cuarto trimestre, 2 ocasiones nada más, ese es mi pronóstico. Maybe, we will see, 1231, pero hasta ahora, I'm winning. sí, sí. Habían I personas was que winning. esperaban por lo menos 25 base puntos a esta altura, hasta En 50 base marzo, puntos bajando. No, con un no, empleo de 3 puntos. realmente no. Así que ahí es que estamos, ¿no? Y hoy, en el tema principal de este episodio, pues queríamos entrar nuevamente, porque ya hemos dedicado unos episodios a él, pero es bien importante el tema de las estrategias contributivas y qué alternativas, ¿verdad?, ofrece nuestro grupo bajo Tuvieron un taller Acta 60 en Puerto Rico, Tuvieron un taller la semana pasada en Puerto Rico. y habrá otro la Hay semana que otro, viene. viene para mi pueblo natal de Mayagüez Sí. en marzo 7. 7. Dime realmente los puntos importantes de la reacción, de la retroalimentación, en buen español feedback, de la gente en términos de ese taller y los puntos importantes que deben de la gente Es analizar. bien innovador y realmente pues fue un tema que no es la norma hablarse, especialmente en los talleres, esto lo estamos dando en Puerto Rico como mencionaste, no es la norma, ¿no? Es algo que no mucha gente
está al tanto, no mucha gente conoce. Está sonando cada vez más en Puerto Rico lo que son los proyectos de ley para ayuda, ventajas en taxes y ayudas contributivas, pero todavía falta mucho, ¿no? Por educar y por atacar. Quiero aclarar, porque sé que surge mucho esta duda a veces de personas que nos escuchan que no necesariamente son residentes de Puerto Rico, de nuestro país. Esto le aplicaría como estrategia de inversión también a aquella persona que no es residente de Puerto Rico, como diversificación y estrategia de inversiones, ¿verdad? Sí. La verdad es que, pues, el Acta 60 y los fondos registrados bajo él, bajo los Private Equity Funds, PR Focused, que es lo que nosotros hablamos, pues, para aquella persona de Puerto Rico, aparte de ser una buena alternativa de diversificación e inversión, pues ofrece esas ayudas contributivas que podemos repasar un poquito, ¿verdad? Tanto en la entrada, con deducción, al igual que en la salida o a la hora de Y que vamos a dar un contributiva. ejemplo hoy, específicamente de cómo realmente una hoja de rendimiento, qué efecto tiene en Acta 60 para ese ciudadano en Puerto Rico. Pero que también cuando tú comparas los niveles de rendimiento, el factor de que pudiera ser exento dentro de esa parte dentro de Puerto Rico y llevarlo a la planilla entonces federal a esa persona o con unas ventajas contributivas, lo que se llama el Taxable Equivalent Yield, vas a ver que cuando lo comparas con un VNQ, lo comparas con un LQD, para aquellos, el VNQ es el Vanguard Real Estate Income Trust, el símbolo es V de Victor, N de Nancy, Q de Quebec, y el LQD, Larry Quebec David, es de un ETF de Investment Grade Corporate Bond. O sea que son los dos comparables en términos de ingreso fijo. Claro, tienes certificados de depósito, tienes los Treasury Notes y tienes otras cositas que están entre un 4 y un 5. Pero si lo miras en comparables como eso, como tú mencionas, que es un muy buen punto, y yo creo que este es el énfasis principal de esta conversación, no es tan solo que sea nada más la parte contributiva, es la parte de una diversificación. Y quisiera que entraras en esa parte en términos generales de la reacción, los diferentes componentes de esos portafolios. Estos portafolios son considerados en el asset class de alternativos, Alternative Investments. De hecho, los fondos registrados en Acta 60 son Pure Private Equity o Real Assets Funds, ¿verdad? No, la ley no permite que se inviertan en activos públicos. Tienen que ser activos privados o activos tangibles. Correcto. Por la ley, ¿verdad? Y a grosso modo, el 60% de los activos que levantan estos fondos deben estar invertidos, pues ya como mencioné, en compañías privadas, private equity, startups o real assets en Puerto Rico, incluyendo notas, propiedad, etcétera. Préstamos. Realmente nosotros hoy nos estamos concentrando en este episodio en un fondo que se llama el Fondo Panorámico. Su gran mayoría está basado en real estate o real assets, ¿verdad? Invierte en real assets de un sinnúmero de maneras. Adquiere propiedad, rehabilita propiedad, alquila a corto plazo, a largo plazo, rehabilita y vende, compra notas hipotecarias, compra participaciones en proyectos multifamiliares, ¿sabes? Que hay muchas maneras, pero siempre enfocado en lo que es el segmento de las bienes raíces residenciales. Sí. Este fondo está registrado ya desde el 2021 en Puerto Rico, uno de los primeros fondos registrados en Acta 60, y pues que actualmente está ofreciendo, ¿verdad?, esas oportunidades de invertir en él, tanto para residentes como para no residentes de Puerto Rico, por los beneficios que ofrece. Y Ferdinand, ¿puedes hablarnos un poquito ahora de realmente cómo fue el comportamiento durante el año pasado de este fondo y esas comparables, y cómo ves realmente como fund manager ese futuro en este fondo? Pues mira, el bottom line es el siguiente. Los private equity funds, y ahora mismo yo estuve recientemente en Indianapolis y eso será para el próximo capítulo, que voy a hablar prácticamente de unas estadísticas extremadamente interesantes del futuro, de lo que se espera, con gente que son billonarias y tienen sindicatos. La realidad es, este es el scorecard. Típicamente un private equity firm toma de 3 a 4 años los sindicatos de darte un exit strategy, que es una estrategia de salida, y que realmente pueda el fondo realmente construirse. La gente tiene que entender, José, que cuando tú recibes un rendimiento contributivo, un Whopper de deducción, no esperen inmediatamente rendimientos on a quarterly basis, porque el fondo se está llenando, se está invirtiendo poco a poco. Hay unos costos de adquisición
que no están registrados en producción todavía. Por eso es que se le está dando esa deducción contributiva a Whopper, que voy a hablar de los números ahora, el bottom line. Aún así, el primer año el fondo generó 3%, cuando el VNQ perdió casi un 12%. Y los bonos de corporaciones perdieron un 8%. Ese fondo generó 3.4 tax free. Puro retorno. Puro retorno. Estoy hablando de retorno. Ahorita entro cuando combinamos la cosa. Combinamos la parte contributiva. Este año, de 2023 al 31, 2020, del año 2023 fue 8.5 a un 9%. Hubo gente que se beneficiaron porque escogieron lo que yo llamo el PON, porque entraron más tarde y recibieron el rendimiento completo bruto, como un limited partner. Y aquellos en términos generales que tuvieron eso, por eso es que digo de 8.5 a 9%. En Puerto Rico las tasas contributivas son las siguientes. Vamos a utilizar 25, 30 y 33%. ¿Okay? Típicamente un rendimiento de 8.5 exento es equivalente. Si tú estás en una tasa contributiva de 25%, 11.33. Si estás en un 30% de bracket, un 12.14. Y 33% tax bracket, 12.69. En otras palabras, lo que dijimos en la promoción de la proyección inicial del fondo cuando se fue construyendo de doble dígito, se logró. Punto en caso, vamos a suponer que tengamos un bracket contributivo mucho más bajo a la persona, que tenga decreto, 4%, 10%, 15% tasa preferencial. El rendimiento equivalente fue 9.44 a un 10%. 15% de bracket contributivo o tasa contributiva regeneró 10%. Y aquel caso fenomenal que todo lo que genera es 4%, no he visto un caso todavía así, pero asumamos que el individuo, todo su ingreso dependió de eso, es 8.85. Nuevamente, doble del rendimiento y positivo en esos años. Estás hablando de, en su gran mayoría, fuera del escenario, el 4%. Doble dígito de retorno en un 12 meses, Sí. Un fondo alternativo en bienes raíces sumamente consistente y que te está ofreciendo esas ventajas contributivas. O sea que realmente para el puertorriqueño que se beneficia de la parte contributiva, no brainer. Para el foráneo que no necesariamente maximiza la parte contributiva, tienes un retorno consistente de doble dígito, sumamente estable y que tiene la oportunidad, cuando hablemos del futuro, de continuar expandiendo esos márgenes. Bueno, otro punto importantísimo. El individuo que pueda invertir en este fondo y que pueda diversificar 40% en inversiones de bienes y raíces fuera de Puerto Rico, la está canalizando exento y fuera del caudal, está exento del caudal del estate tax de Estados Unidos. Repito, no tan solo, y eso no está cuantificado en ese número, una inversión que tú hicieras fuera de Puerto Rico, y vamos a suponer que tú eres realmente de Puerto Rico, realmente eso entraría en el caudal de Estados Unidos. A través del fondo no tienes que hacer eso. Estás prácticamente convirtiendo algo exento que no es exento para efectos de taxes de herencia. Ahora, vayamos ahora al tax savings. Asumiendo que tú inviertas en ese fondo, si tú estás en una tasa contributiva, José, de 33%, la deducción, que es el 60% de la aportación, claro, no vamos a entrar en detalle, no tenemos el tiempo, pero por eso es que vamos a hacer un webinar hoy jueves, para nuestra gente, y vamos a entrar en el detalle, hay que hacer una hoja de trabajo, una carta de determinación. Estoy hablando en Arroyo Bichuela ahora. Y el que quiera más información, no, tiene que haber un one-on-one. Sí. Claro. Por compliance también. 33% de tax bracket, José, representa un rendimiento de 19.8% nada más en la deducción. Repito nuevamente. 33% de tasa contributiva con una aportación en el fondo le genera una deducción Whopper y un rendimiento equivalente, nada más en esa parte, sin la parte de rendimiento de 19.8. Según yo voy bajando los brackets, de 30 me baja a 18, 25% de tasa, 15%, 15% de tasa, 9%, 10% de tasa, 6%, 4% de tasa, lo cual no es real, porque todo el decreto de la ley 14 dice que todo ingreso que sea no de fuentes de ingresos de salud
van al bracket contributivo del individuo, pero asumo que se pueda colín cuela, como dicen por ahí, 4%. Es 2.4. José, cuando tú sumas aún al 4%, la ventaja contributiva más el rendimiento del fondo, llegamos al doble dígito. 11.25, 15.44, 19%, 26% en 25% tax bracket, 30% en el 30% bracket y 32.49 al 33% de bracket. Eso, Ferdinand, son rendimientos que muchas veces hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor recibe un estado de cuenta y entienden, pues déjame ver el return on investment que generaron las inversiones del fondo. Pero muchas veces se pierde un poquito de perspectiva el hecho de lo que nos generó también en el beneficio a la entrada, en el beneficio a la hora de taxear las ganancias del fondo. Y ya pues ahí lo vemos, pues obviamente sumamente atractivo en términos de números de rendimiento. Y nuevamente, la idea de este fondo, un fondo joven, un fondo que está comenzando, al igual que tenemos un segundo fondo que combina un poquito bienes raíces y crédito privado. Correcto. Es continuar expandiendo estos márgenes, ser manejado activamente a la hora de seleccionar ¿verdad? Los activos donde se van a invertir este capital y intentar expandir esos márgenes. Y principalmente, lo más importante para completar, son alternative investments. Ahora mismo, la mayoría de las instituciones y el dinero inteligente, smart money, están diversificando, cogiendo las ganancias de Nvidia y lo están diversificando en alternative investments. Así mismo ha hecho Warren Buffett. Correcto. Así es que lo esperamos en el próximo capítulo. Sí, el próximo capítulo vamos a enfocar un poquito más en lo que es bienes raíces, estrategias que se están implementando dentro de nuestro fondo y dentro de nuestras alternativas. Y pues nos estará acompañando Michelle, quien es la experta en el field, en los proyectos de bienes raíces de nosotros. Y eventualmente en un futuro episodio pues podamos expandir un poquito más en la estrategia de fondo. Recuerden, siempre hablamos, existe la alternativa en estrategias de fondo y siempre existe la alternativa con nosotros de invertir directamente en un tangible. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. En el Juego Financiero Special Edition.